Hola a todos, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su canal Miki Noticias. Tremenda paliza querían darle al doctor Hugo López-Gatell hoy en el Senado de México. Los senadores, la oposición y muchos miembros de la política quisieron hacerla de periodistas en un mal plan. ¿Por qué mal plan? Porque no son periodistas y aparte quieren hacer preguntas que hacen los medios de comunicación, preguntas que han abundado, preguntas que han hecho ruido, preguntas que son como humo, porque no tienen fundamentos y simplemente quisieron hacer ruido en una autoridad, en una institución, en un lugar en donde de alguna manera como que están acostumbrados los senadores a querer estarse peleando con la jerga y con el trapeador, porque no tuvieron realmente argumentos válidos como para poder tener una duda razonable y exponérsela al doctor Hugo López-Gatell. Prácticamente vimos lo que se vivió cuando entrevistaron a el señor Mark Zuckerberg de Facebook, y el Congreso de Estados Unidos quiso hacerle preguntas y quiso hacerle de alguna manera unos señalamientos graves, pero fuera de dirección. No eran las preguntas que se tenían que hacer. ¿Por qué? Porque el Congreso está encargado de la política. No tienen la menor idea ni de qué preguntar. Mark Zuckerberg pues simplemente les respondió con lo que tenía que responder, sus preguntas actualizadas, sus respuestas actualizadas, sus respuestas basadas en algoritmos y en técnicas, en tecnicismos y en tecnología que lleva a cabo su empresa. Todo es innovación. No tiene nada que ver con política ni con reglas y leyes y situaciones que son de ruido, porque es lo que están acostumbrados a hacer los políticos. Politiquería y ruido y puro espectáculo y show, pero sin razones ni fundamentos. No están estableciendo como una ley cuando ellos están realmente haciendo su trabajo y van a formular una ley. Saben de leyes, saben de contraposiciones, saben de opiniones y empiezan a debatir y a dialogar y empiezan a ver cómo arreglar una ley, ya sea a su favor o ya sea en contra o ya sea que beneficie o que perjudique, pero saben muy bien de lo que hablan. Aquí no saben de lo que hablan y eso se vio aquí con el doctor Hugo López-Gatell, solamente que aquí no fue Facebook ni fue tecnología, fue ciencia, fue medicina, fue técnica, fueron situaciones técnicas que el doctor sabe perfectamente de lo que habla porque es doctor. Para que alguien le preguntara situaciones en las que tuviera que poner en duda su credibilidad y su trabajo, que estuviera haciendo un mal trabajo el doctor Hugo López-Gatell, pues tendría doctores ahí diciéndole: oye, ¿por qué no hiciste este tratamiento si ya sabes que debes de hacer esto y sabes que debes de hacer esta otra situación? ¿Por qué omitiste este dato? ¿Por qué no estás realizando este trabajo? Pero ya lo sabemos, el doctor Hugo López-Gatell no trabaja él solo. Tiene todo un equipo atrás, él solamente es el vocero y es un especialista, sabe muy bien de lo que habla y lo que hace, pero es vocero. No es el que el que esté poniendo todas las reglas, todas las normas y que esté haciendo lo que se le da su regalada gana. Cosa que quisieron hacerlo ver así los senadores. Están completamente fuera de lugar, no tenían la menor idea ni de qué era lo que hacían. Los que estaban en su contra, los demás supieron perfectamente hasta guiar esta entrevista, esta reunión y presidirla bien hasta el senador Ricardo Monreal. Les voy a pasar rápidamente el resumen porque duró más de 5 horas esta reunión y hubieron muchos datos que ya estamos nosotros acostumbrados a ver. Todos los que vemos la conferencia del doctor Hugo López-Gatell, las conferencias de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, le llevamos el seguimiento completamente, entendemos y sabemos de qué es de lo que habla, cuál es el seguimiento paso a paso. Día con día vamos descubriendo nuevas cosas, pero ya es mínimo.
Sin embargo, los senadores no tenían absolutamente ningún tema con el cual debatirle al doctor, y el doctor se la pasó en la primera intervención hablando más de 2 horas seguidas, dándoles una explicación que a todos nos dan todos los días constantemente, explicándonos las gráficas, y bueno, no es algo que la gente que vemos las conferencias no sepamos. Les dijo mucho de lo que a nosotros ya nos dicen las conferencias, pero agregó unas cosas muy importantes que son las que les quiero mencionar. Dentro de que también, ¿qué senadores fueron los que le dijeron 2, 3 cosas y estaban completamente desubicados, porque hasta mejor se pusieron a mostrar papelitos en la pantalla? Querían hacer una manifestación y es de lo más ridículo eso, que lo vayan a hacer al Zócalo, al Ángel de la Independencia con su gente y lleven a sus acarreados. Aquí no. Aquí no se puede hacer, aquí se ven ridículos absolutamente, se ponen sus cubrebocas con letras que hasta el doctor les dijo, bueno, aparte de ser una medida de alguna manera extra, el cubrebocas, una medida auxiliar, también sirve como letrero para poder expresarse. No, estuvo genial, pero desgraciadamente ni siquiera hay buenos políticos. Ni siquiera hay buenos políticos, no saben ni siquiera hacer política, no saben ser representativos, representadores de la gente, no saben hacer realmente estas expresiones que son claras y sencillas, preguntas, opiniones, no las saben hacer, simplemente dicen esto está mal y ya. Y el doctor Hugo López-Gatell se nos señaló también cosas interesantísimas que vamos a ver inmediatamente. Muchísimas gracias por verme y voy a tratar de irme rápido para que no vaya a durar mucho el video y pues tengan toda esta información bien resumida. Vamos a comenzar porque pues sí, hay que ver toda la conferencia para ver de qué se trató, pero desgraciadamente el hecho de que el doctor les esté explicando paso a paso todo lo que nos ha explicado todos los días es el colmo. Para los senadores es el colmo, o sea, no están informados, no están nada, simplemente hablan por hablar, y eso es lo que voy, o sea, sus comentarios son dirigidos pero al aire, así, o sea, así no sirve de nada. ¿Qué clase de políticos son que no dan cosas de información buena para la gente? ¿Qué clase de representadores son si simplemente lanzan preguntas así al aire, no tienen conocimientos de nada? No, es una vergüenza. Vamos a ver. El doctor Hugo López-Gatell fue presentado. Presentaron la reunión aquí en el canal del Senado. Dijeron el por qué estaban ahí. Y se presentaron 2, 3 senadores. Porque pues, obviamente en este tipo de expresiones y conferencias y presentaciones no se puede estar presentando a todo el mundo, porque si no serían unas entrevistas muy largas. Entonces se tiene que hacer la comunicación de alguna manera más fluida. De todas maneras, pues están presentes los que se ven en el video, ¿no? Esa es una de las situaciones que diferencia a las redes sociales o a los medios de comunicación. Bueno, los medios para comunicarse, como estas plataformas de conferencias, ¿no? de reuniones. El doctor Hugo López-Gatell, dentro de las primeras preguntas y definiciones que comenzó a dar, dijo principalmente que hablaba en esta presentación por opinión propia. Hablaba por opinión propia, y a pesar de que el trabajo se ha realizado en conjunto y todo el trabajo en conjunto se ha expuesto ante todo el mundo y todo México, las definiciones que iba a decir aquí, las expresiones y todo lo que iba a comentar aquí, aclaró muy bien, es por definición propia. Es por simple definición propia y no incluía obviamente pues los argumentos de las demás autoridades. ¿Por qué? Porque aquí le estaban preguntando a él, no es algo que sea su trabajo, no es algo que haga un doctor. El doctor lo que hace es ser especialista, analizar, investigar, comprobar, experimentar, etcétera, todo lo que hace un doctor.
pero pues en esta situación lo llaman a comparecer, entonces es toda la opinión la que debe de abarcar para él. Vamos a escuchar lo que comentó rápidamente. Esto lo dijo cuando inició en su presentación, cuando inició, y aparte de eso también comentó algo muy interesante. Junto con esto dijo que reconocía y agradecía que esto tuviera transparencia y que lo pudiéramos ver todos, porque estuvo en Twitter, en Facebook, en YouTube y en no me acuerdo qué otra plataforma, pero fue transparente. Todos vimos esta conferencia y lo agradeció el doctor Hugo López-Gatell. Vamos a escucharlo. También me parece muy positivo que hayan tomado la decisión de que esta sesión sea de acceso público, porque indiscutiblemente la pandemia de COVID, su expresión en México, son una materia de enorme interés público que debe ser abordada en todo momento con absoluta transparencia y apertura, no solamente para comunicar las posturas que el gobierno de México, concretamente el Poder Ejecutivo Federal, tiene, sino las múltiples contribuciones que también los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y desde luego también los distintos poderes de la Unión han contribuido a este manejo de la epidemia con una perspectiva de Estado. Por lo tanto, agradezco mucho, quisiera hacer referencia a la amable invitación que me hicieron para conversar el pasado 17 de marzo, que también para mí fue muy constructivo tener la experiencia de poder hablar de manera directa con ustedes, y me llevé múltiples inquietudes, preguntas, observaciones, críticas, que todas, absolutamente todas, las interpreté como contribuciones constructivas a este manejo de la epidemia. Lo segundo que quiero destacar al inicio de mi intervención es que concurro aquí con la responsabilidad del trabajo que me ha sido encomendado, todo él fundamentado en las leyes mexicanas, las leyes vigentes, de manera muy directa, desde luego, además de la Constitución y la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y concretamente el artículo 10, que me da atribuciones específicas en mi carácter de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. También destaco que lo que ahora presente es manifestación de la reflexión propia y es atribuible a mi propia visión de los hechos, pero en todo momento el trabajo producido en la preparación, en la respuesta, en el manejo de la epidemia es producto del trabajo que realizamos en las instituciones. Desde mi perspectiva directa, en primera instancia de mi jefe y maestro, el secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, y desde luego incluyendo a todos los colegas de la Secretaría de Salud, de las instituciones del sector salud, de las demás instituciones del Poder Ejecutivo Federal y la conducción suprema del señor presidente, que ha estado al tanto y orientando el trabajo que finalmente realizamos. Entonces, si ustedes me lo permiten, me gustaría auxiliarme de una presentación de diapositivas que nos ayudaría a llevar una secuencia narrativa cronológica en la mayoría de los casos de lo que esta epidemia ha representado para México, de cómo ha respondido el gobierno mexicano o el Poder Ejecutivo a ella, y también nos permitirá poner en perspectiva las respuestas que en su momento daré a las muy estimulantes y relevantes preguntas que me acaba de hacer el senador Monreal y la senadora Fernández Balboa. Desde luego abierto a las otras preguntas que generen los demás senadoras y senadores, que tomaré con enorme atención. Entonces, aquí presentamos esta perspectiva sobre la pandemia de COVID. Primero quisiera ubicar de manera panorámica cómo esta epidemia es una emergencia de salud pública de interés internacional, que así fue declarada por la Organización Mundial de la Salud a inicios de febrero, y lo que significa en el concierto mundial. Llevamos 149 días desde esta epidemia,
tomamos como fecha referencial el 31 de diciembre de 2019, cuando el gobierno de la República... Bueno, ahí el doctor Hugo López-Gatell comienza precisamente a explicar todo lo que ya nos ha explicado a nosotros completamente. Ya empieza a dar las gráficas, a dar las tablas, les informó a los senadores sobre las virtudes del sistema de salud que teníamos, pero también les hizo ver las carencias, todo lo que carecía el sector salud y cómo se le precarizó y se le destruyó a tal grado que no permitiría nunca que hubiéramos enfrentado la pandemia sin todas las medidas que está tomando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión y cómo manejaron todas las situaciones. Eso también lo expresó. Informó también, ejemplificó con Estados Unidos el periodo y la estrategia de aislamiento, porque le preguntaron, le dijeron, bueno, ¿por qué no se cerraban fronteras? ¿Por qué no se cerraban fronteras? ¿Por qué no, por qué no tomaron una medida más drástica aquí en México? ¿Por qué se permitió tanto contagio, casi? A lo que el doctor Hugo López-Gatell le dijo, bueno, hacer esas medidas ya está comprobadísimo que no evitan el contagio, solamente sangran más a México, bueno, al país, porque necesita flujo tanto de gente, flujo social, flujo económico, flujo mercantil, y cerrar fronteras no evita el contagio y de alguna manera se castiga a la población. Es por eso que de alguna manera la medida que se tomó para encerrar al virus fue encerrarnos cada quien en nuestras casas, y eso ayudaba más a que no se propagara el virus, ¿no? Lejos de que fueran medidas autoritarias y coercitivas. Vamos a escucharlo para que... mi reycito, habla un poquito más bajo, por favor, porque estoy grabando, mi rey. Estoy grabando las noticias más importantes de esta presentación. A mí me llama mucho la atención porque en vez de que las ofensas que les hacen a los doctores son propiciadas prácticamente por esta oposición que pone preguntas tontas. Y todas las agresiones hacia los médicos son hacia la duda, en vez de que se le respete y se le agradezca el trabajo que está haciendo el doctor Hugo López-Gatell, porque no es político, es doctor, es científico, es técnico, no es político, no lo metan en la política. También habló de eso, y eso lo vamos a escuchar más adelante, algo con lo que fue contundente con todos los senadores. Vamos a escuchar aquí esta parte que ejemplifica con Estados Unidos esta estrategia, esta situación en donde no se puede contener la epidemia de esa manera. Vamos a escucharlo. No perder la oportunidad de volver como argumento. ¿Hay o no su registro de casos? La respuesta contundente y clara es: en todo el mundo existe su registro de casos, por lo que ya expliqué. Tomemos un ejemplo referencial, por ser el país con la mayor cantidad de casos en el mundo. Es nuestro vecino Estados Unidos de América. Estados Unidos de América tiene en este momento notificados más de 1.500.000 personas enfermas de COVID. Ha realizado cerca de 7 millones o un poco más de pruebas diagnósticas, según lo reporta, y en algunos grupos sociales, tanto de ese país como de otras partes del mundo, incluido México, podría caber la idea de que Estados Unidos hace masivamente pruebas y entonces tiene el reconocimiento total de sus casos. La respuesta es no, desde luego que no. Si Estados Unidos tiene registrados 1.500.000 casos, posiblemente tiene, le voy a plantear un número referencial, conste que no es un número constatado ni constatable,
5 millones de casos, 10 millones de casos, 30 millones de casos, tranquilamente tiene esto en una población de más de 360 millones de personas. Entonces, no es sorpresa alguna que los países, todos, absolutamente todos, tengan una subestimación o subregistro de casos. ¿Se necesita registrar a todos y cada uno de los casos? Ya dijimos no, y en esta enfermedad y en ninguna otra, ante un fenómeno inconmensurable, es un desperdicio de tiempo, esfuerzo, recursos, y es un distractor de los esfuerzos de vigilancia, prevención y control, enfocar las baterías hacia un intento de antemano irrealizable de contabilizar todos y cada uno de los casos. Pero aún más, derivar la atención a la cuenta de casos, históricamente en varios países, y conocemos perfectamente México de manera destacada, lleva a la falsedad de pretender que solo los casos confirmados existen. Y digo también, con toda soltura, como lo he hecho públicamente, en las conferencias vespertinas y en entrevistas y en notas de prensa, siempre hemos sido consistentes en decir, sabemos perfectamente que los casos confirmados que informamos cada noche son un conjunto o un subconjunto de los casos existentes. No pretendemos engañar en forma alguna a la población. Y México, reitero, a diferencia de el resto de los países o la enorme mayoría de los países, destacadamente dice eso. Sabemos que es un subconjunto. Invito a cualquiera que quisiera investigar si otros gobiernos lo manifiestan de esta manera. Ahora, ¿qué sí podemos lograr con la vigilancia centinela? Que es útil para tomar decisiones a partir del monitoreo de las tendencias temporales y la propagación espacial y la ocurrencia clínica de la enfermedad, los siguientes objetivos. Identificar riesgos para poblaciones específicas, de ahí derivó que sepamos que la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la inmunosupresión, por varias causas, entre otras, son los determinantes de gravedad, lo mismo que la edad superior a 60 años. Entonces, a partir de Vigilancia Centinela, en México, a partir de la información de México, hemos podido construir este elemento de conocimiento útil para orientar los esfuerzos precisamente de las intervenciones de salud pública, tanto en promoción como en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Monitorear las características biológicas de los agentes infecciosos, en este caso el virus SARS-CoV-2, incluyendo las mutaciones. Nuestro respetado INDRE realiza vigilancia de las mutaciones virales. Tuvimos ya una primera publicación al inicio de la epidemia en donde informamos de la ocurrencia en México de una mutación de este virus, y esto fue evidentemente motivo de compartir la información con la comunidad global de salud pública a través de la OPS y la OMS. Tercero, monitorear los patrones de distribución geográfica de la sociedad y social de la enfermedad. También la vigilancia centinela nos permite reconocer con un nivel de agregación inclusive estatal, no directamente municipal, debe quedar esto claro, los patrones de dispersión geográfica de la enfermedad. Entonces, sin embargo, por vigilancia generalizada, que también está presente desde la fase 1, también podemos reconocer los patrones de dispersión municipal. Pero no le podemos pedir, uso aquí una expresión vernácula, peras al olmo, de que la vigilancia epidemiológica centinela nos va a permitir suficiente granularidad geográfica como para que sea útil para reconocer la dispersión a nivel municipal, pero sí con los otros instrumentos de la vigilancia que se usan en México. Menciono esto también en particular porque cuando hemos ido anunciando los cambios de práctica en la metodología de la vigilancia epidemiológica y entramos a la fase 3 y declaramos cuál era el propósito fundamental, hubo algunas inquietudes con la suposición de que habíamos suspendido la estimación de casos no detectables con el propósito de ocultarlos. Esto es falso. Esto es falso. Decidimos no usar como instrumento fundamental del monitoreo de la ocupación hospitalaria la vigilancia centinela, porque ese subcomponente de la vigilancia no es competente, entre otras razones,
porque tiene una insuficiente granularidad. Monitorear las demandas de los servicios de salud en los estados. Mira lo que le dice un Senado. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor? Me duró el tema. Gracias, hermoso. Las demandas de servicios de salud en los estados sí nos lo permite la vigilancia centinela, porque tenemos suficiente representatividad a nivel estatal. Por favor, ¿podrán cerrar su micrófono? Está abierto el micrófono. Es del senador José Ramón, el que está abierto. Senador José Ramón, tu micrófono está abierto. Gracias. Gracias. Vigilar la mortalidad es uno de los múltiples indicadores de la vigilancia centinela, tanto los indicadores de morbilidad, el uso de las instalaciones con las características sociodemográficas y sanitarias de las personas enfermas, como la mortalidad. Entonces, la mortalidad se vigila también en tiempo real a partir de la vigilancia centinela, con el mismo principio que es la inferencia, la estimación estadísticas. Nos permite desplegar eficientemente los recursos humanos y materiales existentes, reitero, para el nivel de agregación estatal. Si queremos llegar a un nivel de agregación más particular, utilizamos otros mecanismos, la red IDAG para los hospitales designados COVID y la vigilancia generalizada que cubre 26.000 unidades de salud y que se reportan en la red CISBER para el resto de las unidades de salud. Finalmente, orientar y monitorear el impacto de las intervenciones de prevención y control en la medida en que Bueno, ahí explicaba precisamente que no se puede tener el número de casos que existen completamente. Es absurdo que se quieran tener el conteo de casos completamente, eso ya se sabe. Es como si fuera uno al doctor y le dijera, ¿cuáles son tus síntomas? Y le decimos, pues es que me duele la garganta y me duele, no sé, el ojo izquierdo. Y nos empiezan a revisar y ya, hasta ahí. Y de repente al siguiente día vamos y le decimos, es que doctor, ahora también me duele el cuello de este lado y el brazo por este lado. Que no sabía que me iba a doler, doctor. No, pues es que no se sabe, no es así la situación. Todo esto ya lo tenemos contemplado. Es absurdo que los senadores quieran estas respuestas. Es tonto, a menos que quieran atacar nada más a lo tonto, y eso no le sirve a México. Respecto a el sistema de aislamiento, me parece que estaba aquí, si no ya se me perdió. Vamos a escucharlo. Todo se redujo al quédate en casa, pero explicó que precisamente no se podían tomar medidas restrictivas completamente porque se descomponía la situación, así es que mejor se llevó a cabo el quédate en casa. Dice, las medidas fueron sobre los determinantes sociales, no sobre la persona. No se le dijo a la persona, métete a tu casa. Se le dijo a los determinantes sociales, cierren calles, cierren lugares de acumulación masiva de personas, cierren transporte público, vamos a limitar movilidad para que así la gente pues no tenga dónde irse, obviamente. Y en vez de decirle a alguien, quédate en tu casa, pero aquí está este centro nocturno para que vayas a bailar, pues mejor cierras el centro nocturno y cierras las calles y cierras los parques y los juegos para los niños, para que así la gente ya no tenga para salir, y trabajos váyanse a cerrar. Entonces esa fue la estrategia. Vamos a escucharla aquí. Que le hemos usado como instrumento central de la comunicación pública de riesgos, quédate en casa. Y aquí quiero destacar lo que está en el título de durante las mismas fechas. Estos dos elementos constituyen ya parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia. El 3 de abril, la Secretaría de Salud estableció las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de Salubridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para adquirir los bienes y servicios y contratación de personal necesarios para combatir esta enfermedad grave de atención prioritaria. El 21 de abril, la Secretaría de Salud realizó las adecuaciones necesarias
en su Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para atender a los pacientes graves de COVID, causados por el virus SARS-CoV-2, e instruyó a las entidades federativas a instrumentar las medidas atendiendo los criterios que la propia Secretaría disponga, y en especial el uso de un sistema de información denominado Red IRAG. IRAG son las siglas de Infección Respiratoria Aguda Grave, que es la plataforma que nos ha permitido el monitoreo de la ocupación hospitalaria. Destaco también aquí la fecha, el 21 de abril fue la fecha referencial que consideramos para el inicio de la fase 3. Y destaco también esto que se ha prestado a cierta confusión a veces: ¿quién genera la información? La información la generan las entidades federativas. Toda la información sobre la ocurrencia de la enfermedad, sobre el uso, demanda y uso de las instalaciones de atención médica, la generan los estados. Los estados tienen las competencias legales y técnicas necesarias para hacer esta contribución a la vigilancia epidemiológica nacional. Ninguna información es generada, producida por la Federación, toda es producida por las entidades federativas a través de sus unidades operativas del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, en esta diapositiva, el 14 de mayo, la Secretaría de Salud estableció la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas y el sistema del semáforo regionalizado para evaluar el riesgo epidemiológico por cada entidad federativa. Ahí podríamos decir que es el punto de partida hacia la fase 4, que es la fase de nueva normalidad. La siguiente. Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿En qué consiste y cuáles son sus fundamentos metodológicos, técnicos y filosóficos incluso? La siguiente. Las medidas fueron las siguientes. Me leo en orden de las manecillas de reloj, de izquierda a derecha. Medidas básicas de prevención, todas relativas a COVID. La suspensión temporal de actividades no esenciales. La suspensión de la jornada escolar. El cierre temporal de actividades recreativas. La reprogramación de eventos de concentración masiva y la protección de grupos vulnerables. Todas. Bueno, se me perdió esa parte, pero pues sí, se los hizo ver. Se los hizo ver que el por qué fue el quédate en casa. Ahora, otra parte muy importante, explicó la funcionalidad de las pruebas rápidas. Ya ven que están presionando con que por qué no se hacen pruebas rápidas, por qué no deben de hacerse, por qué el doctor no hace las pruebas rápidas y qué es lo que sucede, por qué no manda a comprarlas y a pedirlas y a exigirlas y a que toda la población se empiece a hacer las pruebas rápidas para que así veamos quién tiene coronavirus y veamos quién no tiene coronavirus. Es tan fácil como decirle a alguien: oye, ¿tú eres un ladrón? No, pues no soy un ladrón. ¿Has robado alguna vez en tu vida? Pues no. Ah, bueno, sale. Gracias. Estamos contabilizando a los que son ladrones. Ah, pues está bien. Y nos vamos. Y me voy. Y el día de mañana robo. Entonces, esa pregunta, ese cuestionamiento, esa situación, pues no nos dice nada. Si me dicen: oye, ¿tú has chocado un automóvil? No, yo nunca he chocado un automóvil. ¿Piensas chocar alguna vez? No, pues no. ¿Te gustan los automóviles? Sí. ¿Te gusta chocar? No. Ah, ok, bueno, está bien. Y así quisieran contabilizar a las personas que chocan automóviles y las personas que no chocan automóviles. Eso no garantiza que mañana agarre un automóvil y me ponga a chocar. O si le dicen a una persona: oye, ¿estás borracho? No, pues no. ¿Tomas? No, pues no. Ah, bueno, tú no eres alcohólico ni eres borracho. Bien, ya bajó la estadística de borrachos y de alcohólicos. Pues sí, pero mañana a lo mejor me voy a una fiesta y me pongo una jarra y va a ser mi primera vez. Mi primera vez porque, bueno, yo no tomo, ¿verdad? No tomo alcohol, ni bebo drogas, bueno. Pero esto no quita que el día de mañana se pueda realizar. O sea, esto es así, eso ya se sabe. O si me dicen: oye, ¿tienes gripa? No. ¿No te duele la garganta? No. Ah, bueno, tú ya no tienes gripa, tú eres una persona que eres de las sanas. Y si mañana me enfermo, es ilógico, ¿mande? O si le miento, ¿qué tal que le miento? ¿Qué tal que a lo mejor estoy contagiado de gripa
y me dicen, oye, ¿tienes gripa? Pues no, no me duele la garganta, pero mañana ya empiezo con el dolor de garganta porque pues ya va a empezar el frío y ya empiezo a desarrollar los síntomas. Es así de absurdo, y hay pruebas científicas por parte de la OMS y todo un acuerdo de un sector que están llevando a cabo todos los planteamientos para ver qué información nos dan. No es obra del doctor Hugo López-Gatell, y vienen a querer hacer estas preguntas y a quererle decir, es que usted está mal. Hay que decirle al doctor, váyase doctor, que se quede una diputada a dar todas las relaciones que usted da. Una senadora, yo creo que con su tapabocas nos va a estar informando todo lo que tiene que decirnos, ¿no? O va a decir, ahorita estoy clausurada, ¿no? Ahorita estoy en descanso haciendo una marcha silenciosa, indispuesta. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell con base en, referente a la utilidad de las pruebas confirmatorias. Decisiones clínicas, decisiones que nos permitan el manejo y la vigilancia médica de las personas enfermas. ¿Por qué razón? Lo ilustramos con el diagrama que está en la diapositiva. Veámoslo de izquierda a derecha. Aquí tenemos a una persona, decisiones clínicas, infección respiratoria aguda. La siguiente. Ahora, un elemento importantísimo es, ¿necesito confirmación de laboratorio para proteger la salud y la vida de las personas enfermas? La respuesta clara es no. Las pruebas de laboratorio para COVID no son relevantes para tomar decisiones médicas, decisiones clínicas, decisiones que nos permitan el manejo y la vigilancia médica de las personas enfermas. ¿Por qué razón? Lo ilustramos con el diagrama que está en la diapositiva. Veámoslo de izquierda a derecha. Aquí tenemos a una persona que tiene síntomas de COVID, por lo tanto, tiene la definición operacional de caso de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta entre los síntomas cardinales, puede haber otros, dolor de cuerpo, escurrimiento nasal, enrojecimiento de los ojos, pérdida temporal del olfato y del gusto, etc. Diarrea, por cierto, también a veces, pero es un síntoma raro. Y a esta persona, atendiendo al lineamiento de vigilancia epidemiológica, no así al lineamiento de práctica clínica, que quede claro, no es por indicación médica que se toma la prueba, es por indicación de la vigilancia epidemiológica, y ese es su propósito. A esta persona se le toma una muestra de exudado faríngeo para el laboratorio. Pero el tipo de caso no depende del resultado de la prueba, sino de la condición clínica. Si la condición clínica es leve, caso leve, es decir, infección respiratoria aguda, compatible con caso sospechoso de COVID, se le debe mandar a su casa, como se ilustra en la parte inferior del diagrama. ¿Por qué se le debe mandar a su casa? Por las dos siguientes razones importantísimas. Primera, esta persona no necesita una atención hospitalaria. Es decir, aunque concurra al hospital, la decisión no va a ser que se quede hospitalizada, porque no hay ningún recurso del hospital que vaya a modificar positivamente su curso clínico y su pronóstico, ni su tiempo de recuperación. Entonces, debe ir a casa. Segundo, y muy importante, porque si no va a casa y la persona enferma resulta efectivamente tener infección por el virus SARS-CoV-2, lo va a estar propagando. Lo va a propagar en el trayecto a la unidad médica, en la sala de espera de la unidad médica, al personal de salud de la unidad médica, y además va a obstaculizar el acceso a la atención a una persona cuya condición médica sí le hiciera necesario el hospitalizarse. Conecto aquí también con las paradojas de la vigilancia epidemiológica y la falsa suposición de que se pueden contar todos los casos. Esta disposición de que se quede en casa la persona enferma es una disposición de amplia utilidad en la prevención poblacional, es decir, en el control epidémico de COVID, en México y en muchísimos países. Es una recomendación explícita que se les da a las personas siempre y cuando, y esto debe quedar claro, no tengan una alta probabilidad de complicarse. Si es una persona con diabetes, con hipertensión, con otras enfermedades crónicas o es mayor de 60 años, o precautoriamente si es una embarazada, sí debe ir a una unidad médica.
Pero si no tiene esas características y tiene enfermedad leve, que vaya a casa. Evitará contagios, evitará competir por el espacio que otras personas con condición más importante desde el punto de vista médico requieren. Pero conectándolo con la vigilancia, imagínense ustedes lo contradictorio que sería suponer que podemos contar a todos los casos cuando, para propósitos de proteger la salud y salvar vidas, les estamos pidiendo a la inmensa mayoría que se queden en casa. No se pueden reconciliar estos dos propósitos. Entonces, ni en México ni en el mundo debe suponerse que se pueden contar todos los casos, particularmente los leves. Regresemos al diagrama y veamos que podemos tener, ya está la persona en casa, dos desenlaces del resultado de la prueba de laboratorio. Ser positiva se muestra en rojo, ser negativa se muestra en verde. En ambos casos, el manejo médico de la enfermedad en esa persona, ejemplificada aquí de manera hipotética, pero que puede representar decenas o centenas de miles, es mantenerse en aislamiento domiciliario para evitar contagios, tener una profusa hidratación oral que mejora la funcionalidad del sistema respiratorio, del aparato respiratorio y del sistema inmune, y utilizar medicamentos de uso común, de acceso sin receta, antiinflamatorios y antipiréticos, es decir, medicamentos que quitan la fiebre y el dolor para que se sienta mejor. Su propio sistema inmune, asumiendo que sea competente, como en la mayoría de los casos, va a llevar a una resolución aparentemente espontánea de la enfermedad y también de su capacidad contagiante en un periodo medio de 14 días. Veamos ahora el otro curso. Supongamos que la persona enferma, insisto, antes de que conozcamos el resultado del laboratorio, está suficientemente enferma como para que se requiera hospitalización, entre otras cosas para monitorear su oxigenación, por lo tanto el funcionamiento de sus pulmones y, en caso necesario, suplementación de oxígeno o tratamiento con los recursos de la medicina crítica. Insisto, antes de conocer el resultado. Si esto ocurre así, la persona debe ir al hospital, debe ser valorada médicamente con los distintos recursos diagnósticos, desde el clínico hasta el radiológico, y se tomarán decisiones con base en ello, antes de conocer el resultado de la prueba. Veamos ahora el posible resultado de la prueba. Positivo, en rojo, negativo, en verde. Una vez que se conoce el resultado de la prueba, independientemente del resultado de la prueba y basado directamente en la información derivada del diagnóstico clínico o clínico radiológico, a la persona, de acuerdo a su condición, se le puede dar oxígeno suplementario, hidratación parenteral, es decir, ponerle en la vena soluciones líquidas, usar antiinflamatorios, usar antipiréticos, y el oxígeno suplementario podría ser también en la forma de ventilación mecánica invasiva mediante intubación endotraqueal. Vean ustedes cómo ninguna de las decisiones médicas para el tratamiento de la persona requirió el resultado de la prueba. Por lo tanto, decimos contundentemente, el resultado de la prueba no define el tratamiento que se otorga a las personas. Entonces, no debe ser un elemento que restrinja las decisiones o que retrase las decisiones en espera de que venga la prueba. Y esto, de manera más amplia, se traduce en un mensaje a la sociedad que hemos dado explícitamente. Señor, señora, no espere usted a que le hagan la prueba. Si usted tiene síntomas de COVID y tiene características que le hacen más riesgoso que se complique, las que ya he mencionado, edad, enfermedades crónicas, embarazo, vaya a atención médica, no buscando la prueba. No se vaya a un laboratorio a que le hagan la prueba. No espere en su oficina a que le hagan la prueba. Lo que necesita es una valoración médica de carácter urgente. Y lo mismo para las personas con bajo riesgo. Señor, señora, no vaya usted buscando que le hagan la prueba. Quédese en casa para evitar contagios. Si se siente mal, tome estos medicamentos de acceso común, hidrátese profusamente, descanse, se recuperará en 14 días. La siguiente. Transparencia y comunicación pública. Y eso fue lo que comentó, dentro de otras cosas,
responden los senadores, le empiezan a responder los senadores, le empiezan a cuestionar después de la intervención del doctor Hugo López-Gatell, explicando todas las tablas que no siempre nos explica. Le empiezan a preguntar el senador Ricardo Monreal, Miguel Ángel Mancera, la senadora Genoveva Bañuelos, Giovanna Bañuelos y también el senador Manuel Velasco. Pero dentro de los principales senadores que dirigían fuertemente sus argumentos hacia el doctor Hugo López-Gatell fue el señor Dante Delgado, que les voy a explicar rápidamente. Los invito a ver esta conferencia que tuvo el doctor Hugo López-Gatell con los senadores. El senador Dante Delgado le decía al doctor Hugo López-Gatell que reconozca que se equivocó y que sí ha ocultado todos los datos de fallecidos, los datos de cubrebocas, los datos que da en las conferencias, o sea, que se equivocó el doctor Hugo López-Gatell. Después vino la senadora Nuria Mayorgia. No alcanzo a ver bien aquí su nombre, pero también le recalcó al doctor Hugo López-Gatell que estaba muy incorrecto en lo que estaba haciendo. O sea, no estaban contentas con su trabajo, pero para nada, y no se cansaban de estar repitiendo lo que los medios de comunicación decían. Las cifras están chuecas, no hay claridad, hay incertidumbre, la gente no está contenta, todos tienen dudas y no saben ni qué hacer. Esos eran los argumentos. La senadora Alejandra Reynoso vino después. También lo mismo. Ella fue de las que se puso el cubrebocas al final con la leyenda de pruebas. Ella quiere pruebas, pruebas y más pruebas. El doctor Hugo López-Gatell les contestó a todos los que hicieron después aquí sus preguntas. El senador Miguel Ángel Navarro es el que tenemos aquí en pantalla. Miguel Ángel Navarro, él dijo que era correcto lo que estaba haciendo el doctor Hugo López-Gatell. Después de esta intervención, es un resumen, pero los invito a que vean. Ahorita vamos a poner uno que me llamó mucho la atención, un argumento de la senadora Alejandra Reynoso, para que vean hasta dónde está esta situación. El doctor Hugo López-Gatell le contestó primero al senador Miguel Ángel Navarro. Le dijo: usted tiene vasta experiencia en los datos que hemos referido aquí. Desde 2003 se cambió, usted sabe muy bien que se cambió desde 2003 la mecánica del sector salud, y comenzaron de alguna manera a echarlo a perder, empezaron a comercializarlo y empezó a hacerse precario. Dijo que a los senadores se les olvida la historia. El doctor Hugo López-Gatell fue el que dijo esto. A los senadores se les olvida la historia. En 2018 se precarizó el Sistema Nacional de Salud. En 2018 ya terminó de hacerse precario. Le contestó al senador Manuel Velasco: es importantísimo, estoy de acuerdo con usted, es importantísimo regularizar las plantillas laborales. Ay, gracias, mi reycito. Ay, gracias, mi rey. Aquí lo tenemos. Un recadito. Un recuerdo de mi hija, que me quiere mucho. Y un corazón. Gracias, mi reycito. El
Eso dijo el doctor Hugo López-Gatell, que era importantísimo regularizar las plantillas laborales, porque resulta que ahorita ya muchos médicos no tienen base, no tienen prestaciones, no tienen ni contrato, casi el contrato laboral se les está terminando y bueno, no tienen lo que debe de tener una plantilla normal laboral de trabajo. Tienen contratos esporádicos, contratos temporales, y junto con eso su trabajo también pues desmerece muchos recursos que deben ser propiciados por una plantilla normal laboral, una relación laboral normal. Y dijo que iban a estar en proceso de estar regularizándolo para que todos los médicos tengan las prestaciones que se merecen. Le dijo a la senadora Alejandra Reynoso: usted tiene poca familiaridad con el campo de la salud y está más en las relaciones sociales. Le dijo: usted no es doctora, usted tiene mucha experiencia en el sector de las relaciones, de las ciencias sociales. Este tema es para médicos. Yo soy un técnico, yo soy un médico. Dice: no tiene mucha atención a lo que se ha dicho y la comunicación del mensaje a la población no se está llevando a cabo como debe de ser. Si el mensaje es un quédate en casa, tenemos que resguardarnos y tenemos que controlar esto como población que somos, los argumentos de la senadora es el gobierno está haciendo todo mal y usted está haciendo las cosas junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos lo están haciendo mal. Eso es politiquería. Se está hablando de ciencia, de medicina y de protocolos para México y para la salud. No tiene nada que ver con sus opiniones respecto a si le gusta o no el trabajo que se está haciendo. Es el trabajo de un equipo y es lo que se está llevando más a cabo para todo lo que se está planteando. Y de la misma manera ya se los he platicado en otros videos. Ella es doctora y ella es especialista. Si no le gusta el trabajo y ella tiene una mejor opción, ¿por qué no se va allá al comité de salud para que les exponga ella los casos como experta médica que es y les diga que están haciendo malas las opiniones y todas las relaciones todo el seguimiento en el trabajo de la salud que se está haciendo para México, porque pues ella tiene los datos correctos y los puede demostrar? Bueno, el mensaje pues no está siendo el mensaje que debe de ser y se debe de enviar. Dijo el doctor Hugo López-Gatell: no estoy metido en la política, soy científico y tengo experiencia en lo técnico. Yo no estoy hablando por hablar, ni queriendo desprestigiar o no desprestigiar, dando mis opiniones. Yo estoy hablando sobre términos que se han establecido mundialmente, trabajando junto con la OMS. Referente a las afirmaciones, le dice a la senadora, referente a las afirmaciones de que AMLO está haciendo las cosas mal, no me compete. Las ciencias de las estadísticas se utilizan para estimar los hechos de desgracias naturales, no hay certeza en la adivinación. No hay certeza en que digas va a llover mañana, va a haber un huracán, va a ser de categoría 5 y la lluvia va a tener granizo. Va a llover y va a mojar solamente en estas áreas. No, simplemente son estadísticas para manejar y poder calcular probabilidades. Se maneja la ley de la probabilidad y eso está en las estadísticas. Se manejan números, se manejan conteos para hacer de alguna manera un mapa conceptual y ver por qué lugar va a pegar más que nada la desgracia, ¿no? o el efecto natural que se tenga en la vida. Dice: la responsabilidad de adquisición de los insumos médicos se le entregó a otros sectores que quisieron deshacer el sector salud. Eso fue parte de también lo que explicó el doctor Hugo López-Gatell. Ya tenemos embarque de medicinas. Eso dio una excelente noticia el doctor, que ya tienen un embarque que se compró a Argentina cierta cantidad de medicinas para cuidados paliativos y para enfermedades pues relacionadas al cáncer. Y pues ya en próximas fechas se va a estar viendo la situación para que se traigan a México y pueda el sector salud
contar con esas medicinas. Dijo, la prevalencia de enfermedades crónicas son por una mala alimentación. Las leyes y cómo se ha postulado las relaciones legales con respecto a la mercadotecnia, con respecto al comercio, con respecto a beneficiar a las grandes empresas que solamente venden refrescos en los lugares con más calor, que solamente ponen una tienda con las restricciones, y esto lo voy a enseñar en un video más adelante. Todas las restricciones que ponen las empresas al poner una tienda de abarrotes. Cuando un ciudadano pone una tienda de abarrotes, las empresas comienzan a decirle, si no haces lo que yo te digo, no te voy a dar mi producto. Si ustedes quieren vender Coca-Cola, van a tener que hacer lo que la Coca-Cola les dice, o si no, la Coca-Cola no les va a vender lo que ustedes pidan. ¿Y por qué? Porque la Coca-Cola es la que les lleva el producto con camión y les surte y les hace el pedido, cosa que si a ustedes no les gusta, vayan a comprar la Coca-Cola donde ustedes la quieran comprar y véndanla en su tienda, pero de la Coca-Cola no van a obtener ni refrigerador, ni propaganda, ni publicidad, ni promociones, ni buenos precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo voy a demostrar en un video más adelante porque tengo experiencia en ese tipo de comercios y van a ver toda la porquería que amordaza, que es utilizada para amordazar a la gente que desea abrir un negocio, y eso por medio de las empresas. Y las empresas amparadas ¿por quién? Pues por los mismos funcionarios públicos, que las dejan trabajar sin meter las medidas que se deban meter para beneficiar a la población. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el beneficio de todos los males que nos dejaron los productos de las empresas. No tenemos el beneficio de una buena salud y una buena cultura mexicana. Ya tenemos la Coca-Cola y los refrescos metidos hasta por donde no. Entonces, eso fue algo que les señaló a los senadores, las políticas acerca del beneficio de los empresarios y en perjuicio de la gente. Con otras palabras, obviamente, todo esto lo estoy diciendo de alguna manera resumido, pero él manejó otras palabras, unas respuestas increíbles que les dio a los senadores, pero desgraciadamente lo querían hacer papilla. Dijo, ya tenemos el embargo, que la prevalencia del modelo económico de México de los partidos ha fomentado la mala alimentación, es lo que les platicaba. Y mostró un cuadro que tenía atrás el doctor Hugo López-Gatell. Pidió que mostraran un cuadro que estaba aquí atrás de él, aquí en su oficina. Dijo, vean para que aprendan. Bueno, vamos a dejarle aquí con su imagen. El doctor Hugo López-Gatell decía, mostró este cuadro arriba, a su izquierda, que dice, etiquetados claros ya, con respecto a esta campaña para poder mejorar la calidad de la alimentación que pudiera tener los mexicanos. En 2018 dijo, mucha gente murió por trastornos de la alimentación, y esos fallecimientos, ¿qué? Ustedes están contando los muertos por coronavirus, y los muertos que no están contados por coronavirus, y los muertos que ustedes no contaron por las malas políticas de nutrición, por las malas políticas y los modelos económicos que tuvieron otros partidos para fomentar la mala alimentación. ¿Cuántos murieron de diabetes el año pasado? ¿De hipertensión? ¿De sobrepeso? ¿De obesidad? Y de esto ya le ha realizado ya muchos videos con lo que México gasta en medicinas y mantenimiento para las personas con enfermedades crónicas, en medicinas, en seguro social, en tratamientos constantes. Todo eso, toda esa inversión se ahorraría si pudiera poner una buena política de salud nutricional, de ubícate y cuida tu vida, deja de estar consumiendo tantos productos chatarra y dejar de hacer ejercicio. Mantener viva y saludable a la población le saldría mucho más barato a México y al gobierno de México que estar queriendo ganar dinero con las empresas que quieren vender los productos adulterados y sin mostrar lo que realmente quieren mostrar en sus etiquetas, en sus ingredientes. Dijo el doctor Hugo López-Gatell, la OMS nos dará el premio por la lucha contra el tabaco.
Eso es otra noticia que dio también. Asintomáticos es una duda en todo el mundo, dijo. Es un enigma científico. Le preguntaron, bueno, ¿y los asintomáticos qué onda? Díganos, ¿qué pasó con los asintomáticos? ¿Qué sucede con estas personas que son asintomáticas? ¿Qué se puede hacer? Porque pues, no tienen síntomas y pueden contagiar. Y dijo el doctor Hugo López-Gatell, es un enigma, no se tiene certeza de en qué momento contagian, no contagian, ya tienen, van a tener los síntomas, no van a tener los síntomas, y si ya no contagian, si ya son asintomáticos, ¿qué tanto contagio tienen? ¿A cuántas personas puede contagiar? El doctor Hugo López-Gatell también mencionó que la COFEPRIS no autorizó el uso de hidrocloroquina, esta sustancia que está muy sonada en los medios de comunicación, que ya salió como vacuna, que es buena para el coronavirus, que resultó que sí, y por otros lados las noticias también dicen que no, que ya fallecieron unas personas porque les administraron eso. Y bueno, dentro de estos términos, el doctor Hugo López-Gatell dijo, pues si se administró o no se administró, yo lo único que le puedo decir, senadores, es que la COFEPRIS nunca autorizó el uso de esa sustancia, ni es tomada en cuenta como una sustancia que deba ser usada para el tratamiento de pacientes con coronavirus. También mencionó que el semáforo se usará para tener control de las acciones, para reactivar la movilidad y economía y tener certeza de las acciones de los gobiernos de los estados. ¿Qué quiere decir con esto? Que iba a ser un semáforo nacional, no un semáforo por cada estado. Cosa que eso permite que si algún estado o alguna autoridad quería manejar este semáforo o algún tipo de medidas que le convinieran solamente a unos intereses de unos cuantos, no iba a ser permitido. ¿Por qué? Porque el semáforo que iba a estar legalmente en todo México por orden del presidente iba a ser el semáforo que ya se estableció de 4 colores, empezando por el rojo y terminando por el verde. También comentaron que fue consensuado, lo hablaron con los gobernadores y fue consensuado, no hubo oposición y pues todo resultó bien. Entonces no hay así como que es que ese semáforo, no, yo quiero usar el mío y este estado, este gobernador dice, no, pues se habló con ellos y pues estuvo todo bien. Aparte que todo iba a ser pues precisamente platicado con razón, ¿no? Todo con la razón y con el derecho, nada por la fuerza, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Refirió y remarcó mucho lo de las pruebas porque habían 2-3 senadores que se pusieron la mascarilla y pusieron letreros con hashtag pruebas y queremos pruebas y pruebas y más pruebas. Entonces dijo el doctor Hugo López-Gatell, ok, pruebas, bueno. Toda crítica debe venir acompañada de la prueba, dijo el doctor Hugo López-Gatell. Si van a criticar, critiquen con pruebas. Y si dicen que las pruebas deben ser llevadas a cabo, que lo demuestren, dijo. La OCDE no especifica para ningún país el número de pruebas que deba realizar. Ni para Wuhan, ni para Estados Unidos, ni para Rusia, ni para ninguno. No hay medida o recomendación que insinúe que deban llevarse a cabo este número de medidas o de pruebas para coronavirus. No hay. Entonces, se basan en medidas específicas, se basan en estudios científicos para poder hacer comprobable el uso o desuso de las pruebas. Dice, la OCDE no especifica el número de pruebas que un país debe hacer o la proporción de pruebas que un país debe realizar. Si encuentran algún documento, no encuentran algún documento que lo indique, invitó a los senadores a que, si ellos dicen que se deben realizar pruebas, que presenten el documento, el estudio, la orden, la recomendación o lo que sea, que insinúe o que diga que debe México realizar tantas pruebas por esta y estas razones. Dijo, la OMS dice que nuestro modelo es el indicado. ¿Cuál es el modelo que ustedes están queriendo llevar a cabo, senadores? Eso fue lo que les comentó. El senador Dante Delgado dijo,
Le contestó al senador Dante Delgado, dijo, los retos de coordinación, habló de los retos de coordinación para precisamente poder llevar a cabo toda esta estrategia a nivel nacional. Los vuelos internacionales y cierres de fronteras ha demostrado a través de la historia que no es una estrategia que funcione, es lo que les comentaba hace ratito, pero sí daña las relaciones internacionales, económicas y sociales, y eso daña un país. Representante de México en la OMS propuso cero monopolios y acaparamiento de los recursos. Se propuso ante la OMS por parte del representante de México que no hubiera este monopolio, no hubiera este acaparamiento, no hubiera esta situación en la que ya salió la prueba, pásamelas todas, yo las compro. No, que sea de alguna manera equitativo para todos los países, para que así no se sangre a nadie, no se beneficien unos y se perjudiquen otros. Obviamente que no se beneficien los que tienen la mejor circunstancia por cercanía, por influencias, por tratos, por poder económico, por poder social, comercial, no sé, que sea equitativo. Y fue aprobada este planteamiento, fue aprobado ante la OMS. Dijo, las pruebas rápidas no son convenientes porque la reacción de los anticuerpos no es exacta ni predecible. Las pruebas a las que llaman rápidas, comentó el doctor Hugo López-Gatell, que son pruebas que tienen ciertos reactivos que reaccionan con los anticuerpos del cuerpo humano, pero los anticuerpos no son los exactos para cada persona, cosa que permite que haya un 50% de probabilidad de que salga buena la prueba para la persona y 50% de probabilidad de que no. Y se está mencionado mucho esta frase que la dijo en la conferencia. Prácticamente va a ser como lanzar una moneda al aire y es 50-50 probabilidad de ganar o perder en esta situación. Hay 50% de probabilidad de que salga buena la prueba o salga mala la prueba. Por eso es que no son convenientes estas pruebas rápidas y no se sabe de qué manera va a detectar el virus la prueba rápida. Dijo que la FDA no ha aprobado las pruebas rápidas. Esto fue lo que argumentó también. CNN lanza noticia y la leyó el doctor Hugo López-Gatell. Las pruebas rápidas de COVID no son exactas la mitad de las veces. Eso fue lo que dijo CNN y lo resumió el doctor Hugo López-Gatell aquí. Dijo, las pruebas se realizarán varios tipos de pruebas para la nueva normalidad porque lo difícil será que haya un rebrote. Comentó que la parte más crítica no es si ya pasamos el coronavirus o no lo pasamos, regresamos a la normalidad o no. Va a ser la situación en la que haya un rebrote y se tengan que tomar decisiones difíciles. Señaló también junto con esto algo muy importante, que hay malas noticias con respecto a las pruebas que se están realizando para medir el tipo de ¿cómo le llamó? De personas con anticuerpos. La cantidad de la población que tiene anticuerpos para el coronavirus tiene que ser de alguna manera medida. Que se hicieron pruebas en España y en Europa. En algunos países están haciendo estas pruebas y están viendo que entre el 5 y el 15% en algunos lugares, más o menos en promedio, tienen... Hasta mañana, mi princesita hermosa. Manda saludos a la gente. ¿Qué sola? Hola. Descansa, mi amor. Dijo que la cantidad de la población que tiene anticuerpos para el coronavirus es mínima. O sea que si hay un rebrote va a contagiarlos a todos inmediatamente. Esas serán malas noticias y tenían que analizar ese detalle. Le dijo al senador Delgado que el Reforma y el Universal desinforman. Destacó vocación social y de justicia del actual gobierno. Jalisco mantuvo movilidad de empresas y por eso no bajó la movilidad a menos del 50% en los registros de movilidad en ese estado. Lo señaló el doctor Hugo López-Gatell también. Dijo, no hay contraposición con la CDMX, con la Ciudad de México y con la doctora Claudia Sheinbaum.
No hay variación de datos, ni que mis datos sean los correctos y los datos de la doctora sean los incorrectos o viceversa. No hay esa situación. Tienen un diálogo fluido y buena conversación con el gobierno de la Ciudad de México para poder llevar a cabo las estrategias de salud más convenientes. Y concluyó el doctor Hugo López-Gatell que la liberación de la cuarentena preocupa si es muy pronto. Le preocupa a todo el mundo que las cuarentenas se liberen muy pronto. El viernes se presentará plan para la nueva normalidad y el reto es retomar sin que haya un repunte de brote otra vez. Hay dos bienes públicos para cuidar: la población y la economía. El INSABI plantea reforzar el sistema de salud. Habló de 6 sectores que están dentro de lo que de los enfoques que quieren mejorar en el sector salud, y que las reuniones masivas se iban a regular también. El doctor Hugo López-Gatell terminó, le aplaudieron, interrumpiendo a la senadora Alejandra Reynoso, y moderan participaciones porque estaban empezando a querer hacer politiquería y empezar a decir: no, es que doctor, usted ofendió, y es que usted dijo, y es que pero usted dijo, y es que no dijo, y cosas que no tenía nada que ser tema de discusión o de plática o de argumento para una conferencia de este tipo. Ya le querían argumentar y hacer y decir cosas al doctor que no tenían nada que ver en esta reunión. Y se lo señaló el senador Ricardo Monreal, que eran invitados los que iban a llevar ahí a estas conferencias y que deben aguantar las respuestas también. La gente y los mismos senadores no están acostumbrados a aguantar las respuestas, cosa que hace que se enojen, y no deben permitir eso. Deben tener más apertura para lo que se les responda, porque ellos preguntaron y resulta que no quieren la respuesta o no les gustó. Bueno, fue lo que comentaron, de las cosas más relevantes que se comentaron en esta reunión. Vamos, tenemos que ayudar al doctor Hugo López-Gatell entre todos, y les voy a proponer algo más adelante. Espero que les haya servido esta información. No me quería tardar tanto, la verdad, ni siquiera sentí este tiempo, pero bueno, pues es mucha información la que tenemos que darles, y si yo quisiera hacer el video más comercial, pues lo haría en partes, pero la información que ustedes deben recibir, ¿dónde queda? Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por visitarme y haberse quedado hasta el final de este video. Denle like para que me ayuden a hacer crecer más mi canal y poder hacer mejores videos con el paso del tiempo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan excelente noche, excelente miércoles 27 de mayo de este 2020. Muchísimas gracias, hasta pronto.